esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús les había invitado. Al verlo ellos se postraron y le hablaron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, llegan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos celebrando, como les dije, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El misterio de la Trinidad es un misterio que fue revelado por Jesús en su plenitud, se podría decir. Es un misterio porque por nuestras limitaciones humanas no vamos a poder comprender, pero sin embargo sabemos de que existe la Santísima Trinidad porque Jesús lo reveló. No quiere decir que Jesús inventó la Santísima Trinidad, sino que esto estuvo desde el principio. Y a decir verdad, si revisamos un poquito las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que el misterio de la Santísima Trinidad siempre estuvo sugerido desde el principio. Si no, por ejemplo, recordemos la primera página de la Biblia. En el principio todo era caos y vacío, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ya desde el inicio estaba hablando de qué? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Después, cuando llega el momento de la creación del hombre, encontramos un extraño plural. Normalmente, si Dios estaba solitario ahí, ha debido hablar en singular, ¿verdad? Ha podido decir, voy a hacer al hombre. Pero encontramos un extraño plural que le dicen el plural majestático, que quiere decir que en el diálogo intratrinitario dentro de la Trinidad, cuando tenían que crear al hombre, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Comienza a usar un extraño plural. Lógicamente no decía Trinidad ahí, pero sin embargo ya desde antiguo la Iglesia, los padres de la Iglesia, trataban de entreleer ahí que estaba sugerida la Santísima Trinidad, la realidad de un Dios trino. Y así, en muchos pasajes de la Biblia, vamos a encontrar estos chispazos, estas pequeñas luces, que de alguna manera nos van a hablar de la Santísima Trinidad. Cuando Isaías, por ejemplo, tiene una revelación de Dios y Dios se le manifiesta, dice que los ángeles, entre ellos, gritaban al Dios 3 veces santo. Qué extraño, ¿no? El Dios 3 veces santo. Hubiera podido ser 5 veces santo, 7. Era el número perfecto. Pero no, era el Dios 3 veces santo. Bueno, así el misterio de la Santísima Trinidad estuvo sugerido, pero en la plenitud de los tiempos, con la llegada del Mesías, de Jesús, entonces el Señor reveló abiertamente este misterio de la Santísima Trinidad. A decir verdad, una cosa muy compleja, muy difícil de entender. Muchos místicos, muchos grandes teólogos se han roto la cabeza tratando de entender las matemáticas de Dios y no funciona, porque para nosotros 3 es 3 y no puede ser que 3 sea 1, ¿verdad? Pero Jesús nos ha revelado. El mismo Jesús, cuando comenzó a revelar el misterio de la Santísima Trinidad, se encontró con dificultades muy grandes, porque por parte de los discípulos era también complicado entender
la realidad de un Dios, de un solo Dios en tres personas distintas. ¿Cómo era posible entender eso? Recordemos un pasaje en el que dice que Jesús pues estaba hablando con sus discípulos y les estaba hablando del Padre, que se iba al Padre y les hablaba mucho del Padre Jesús. Y en una oportunidad pues Felipe era un discípulo muy inteligente, muy calculador. Él es el que hizo los cálculos matemáticos el día que Jesús multiplicó los panes y tenía que dar a comer a 5,000. Ese fue Felipe, hizo los cálculos, cuánto se tenía que tener de dinero. Y Felipe, por favor, le dice a Jesús lo siguiente: Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué cosa quería Felipe? Que Jesús tanto hablaba que el Padre, y entonces le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le sale con una respuesta rara: Felipe, tanto tiempo estoy contigo, ¿cómo me dices muéstranos al Padre? ¿Es que no sabes, Felipe, que quien me ve a mí ha visto al Padre? Felipe ya no podía entender eso. ¿Cómo es esto? Y es que esto era complicado. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imagínense si yo les digo: hermanos, el que me ve a mí no me está viendo a mí, está viendo al hermano Alfredo. ¿Qué me van a decir? Padrecito, descanse, hágase ver que aquí hay un problema. Y es que es lógico, porque los discípulos veían en Jesús a un hombre, a pesar de haber hecho tantos milagros, pero para ellos los discípulos eran incapaces de ver que Él era Dios. Miren lo que sucede, aquí lo vemos en la segunda lectura. Miren lo que sucede aquí, en el Evangelio. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice: acercándose a ellos, Jesús les dijo, un versículo antes. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron y lo adoraron, pero algunos dudaban. Había algunos que dudaban. Todavía no habían dado el paso en fe de creer que ese hombre, Jesús, no era un hombre cualquiera, era Dios que se había hecho hombre, que se había encarnado. Esto no lo podían comprender. ¿Y qué iban a comprender cuando Jesús les decía: quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Y es más, Jesús trató de hablarles de muchas maneras de este misterio de la Santísima Trinidad. Y antes de irse al Padre, cuando Él estuvo haciendo la oración sacerdotal, que lo encontramos en Juan capítulo 17, dice que Jesús le oraba al Padre Celestial y le decía: Padre, que sean uno, decía, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, y así el mundo creerá. Entonces, Jesús estaba revelando de alguna manera esta unidad que había, esta unidad indivisible que había en la Santísima Trinidad. 3 personas y ¿cuántos dioses? ¿Cuántos? Un solo Dios en 3 personas distintas. El misterio de la comunión. Por eso, que algo de lo que tenemos que entender de lo que es el ser de Dios es esto, es el misterio de la comunión. 3 personas, un solo Dios verdadero, una comunión de amor. Y de alguna manera Dios, el autor de todo lo creado, ha dejado una huella de lo que Él es en todas sus obras. De manera increíble, uno de los rasgos, se podría decir, de lo que es la Santísima Trinidad es una familia. En la familia encontramos una comunión de amor también, papá, mamá, hijo. El fruto del amor que forma una familia. Y esto es de alguna manera también como un chispazo, como una pincelada que Dios dejó. Extrañamente también
los estados de la materia son tres también, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Extrañamente también los colores básicos de la naturaleza son tres. Qué raro, ¿no? Bueno, extrañas coincidencias nada más. Pero lo que sí quiero decirles es algo. La Santísima Trinidad es comunión de amor. Y nosotros estamos llamados a participar de esta comunión divina. A partir de nuestro bautismo, nosotros también nos hacemos partícipes de la naturaleza divina en el sentido de que participamos por adopción. Cristo nos adopta y de alguna manera nosotros también podemos gozar de la unidad de esta Santísima Trinidad. Miren qué hermoso lo que decía Jesús: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Ellos sean uno en nosotros. Dios, de alguna manera, nos hace hijos. Por eso la segunda lectura, ¿qué cosa decía? Que los que han recibido el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No para recaer en el temor, sino en el amor, porque es el amor el que nos libera. El temor nos vuelve esclavos. Y qué bonito, porque aquí decía que el Espíritu de Dios nos hace clamar, ¿qué cosa? Amar. Y este es un descubrimiento que hacen las personas que han tenido una experiencia del amor de Dios. Nace el sentimiento de la filiación. Y entonces comenzamos a llamar a Dios como ¿qué? Como mamá, como papá. Ese era el trato que Jesús tenía con el Padre. ¿Cómo trataba Jesús a Dios Padre? Le decía Abba. Y Abba, ¿qué significaba papito? Era un trato cariñoso, al punto de que los judíos decían: ¿qué se cree este? ¿Por qué trata a Dios con tanta confianza? Y Jesús lo trataba así a Dios. Así como un niño trata a su papá con tanto cariño, ese era el trato que tenía Jesús con el Padre Celestial. Y San Pablo nos dice que nosotros somos hijos adoptivos y que el Espíritu nos hace clamar como Abba. Los que han recibido el Espíritu de Dios ya no pueden vivir como esclavos. El esclavo tiene miedo, el hijo, ¿qué cosa tiene? Amor. Y el amor te da libertad. Por eso una de las cosas que debemos preguntarnos es esta: ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Es una relación de miedo o es una relación de amor y de confianza? Eso es lo que debería ser. Pero a veces, ¿qué sucede? Que venimos a la misa porque hay que cumplir, que nos portamos bien porque tenemos miedo de irnos al infierno. Y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios quiere un pueblo de esclavos? No, para nada. Dios quiere un pueblo de hijos que amen, que tengan una relación íntima con su Padre Dios. Por eso que si en nuestra vida está reinando el miedo solamente tiene, el temor tiene miedo al castigo, pero el que ha experimentado quién es Dios y se ha sentido conquistado por un Dios que es amor, entonces experimenta la libertad de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, encontrar a Dios, la religión nos debería hacer y volver a nosotros personas más libres. No debería volvernos gente acomplejada, gente temerosa. Al contrario, la religión nos debería volver gente más libre, gente más, ¿cómo les puedo decir?, liberada de todos los complejos. Muchas personas, por ejemplo, viven para agradar a los demás. Pasan su vida queriendo comprar cariño, comprando amor. Y eso no es lo que viene de los hijos de Dios, porque una persona que ha experimentado a Dios en su vida, ¿saben qué? Aprendes de que la fe y la religión no te atan, sino que al contrario te liberan. Porque una persona que ha experimentado el amor experimenta la libertad. Por eso que decían los santos, ¿no? San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Y San Pablo decía: el que ama ha cumplido la ley entera. Porque normalmente una persona que
ama nunca va a hacer el mal, nunca va a hacer cosas negativas, nunca va a hacer daño. Por eso el amor es la plenitud de la ley y Dios es amor. Dios es comunión. Y el que permanece en Dios, permanece en el amor y Dios en él. Eso es lo que nos revela un poco ahora la palabra de Dios. Entonces, hermanos, démosle gracias al Señor que nos ha revelado este misterio maravilloso, que Dios es amor, que Dios es comunión, que Dios es familia, que Dios no es el Dios solitario. Y pidámosle que este amor de Dios conquiste y transforme nuestros corazones. Amén.